Continuamos. Esto se tiene que hacer dinámico, de tal modo que nuestros expositores ahí están en sala de espera. Y por supuesto, vamos de la Argentina a cruzar sobre el Caribe y subiendo hacia México. Vamos a encontrarle, y ya está con nosotros aquí en sala, a Ismael Jiménez Gómez. Él es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Historia por la misma institución. Actualmente forma parte del Seminario de Investigación Religiosidad Nativa, Idolatría e Instituciones Eclesiásticas en los Mundos Ibéricos, Época Moderna, adscrito en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ha publicado artículos, trabaja evidentemente en el área de la investigación y es parte de su trabajo lo que nos va a presentar en esta mañana, final de mañana, la presencia y la descripción de la idolatría en las misiones jesuíticas guaraníes del siglo XVII, los testimonios del jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Evidentemente, cuando nos suena Antonio Ruiz de Montoya, nos suena toda una institución al interior de la Compañía de Jesús. Por lo tanto, don Ismael, queda el micrófono abierto para usted y para poder compartir con nuestro auditorio su trabajo. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Igualmente quisiera reiterar pues mi alegría de estar aquí con ustedes. Agradezco también al comité organizador por haber aceptado la propuesta de ponencia que les voy a presentar, y pues espero que a partir de ella pues surjan varias sugerencias, dudas, ¿no? Comentarios de todo tipo, que a fin de cuentas pues es lo que enriquece mucho este tipo de eventos, ¿no? Me voy a permitir compartir mi pantalla para presentarles una breve presentación. Me parece que ya se ve. Sí, así es. Sí, ¿verdad? Ajá. Muchas gracias. Bueno, cabe señalar que esta presentación viene siendo parte de mis trabajos que actualmente estoy realizando en el posgrado en Historia de la UNAM. Realmente pues me he centrado en revisar aquellas descripciones jesuíticas sobre las idolatrías y las supersticiones presentes en las misiones jesuitas. Si bien el tema de la idolatría y la superstición ha sido trabajado en algunas regiones particulares, como es el caso del Virreinato del Perú, con este asunto de las visitas de extirpación de idolatría a fines del siglo XVI, buena parte del siglo XVII, hace falta revisar qué pasaba con este asunto de la idolatría al interior de las misiones jesuitas, ¿no? Creo que es un tema relevante y pues que merece ser tratado, ¿no? De la misma manera. Bueno, primero algunos antecedentes para entender un poco sobre qué es este asunto de la idolatría y la superstición. Antes que nada hay que tener en cuenta que la misión jesuita pues puede ser analizada como un mecanismo ideal desde el ámbito espiritual pues para lograr el objetivo de la extirpación idolátrica, ¿no? Justamente analizar a la misión desde este sentido de la universalidad que caracterizaba a la Compañía de Jesús, esta presencia que estaba pues prácticamente en todo el orbe conocido durante los siglos XVI y XVII, pues justamente se va a convertir en una herramienta, ¿no? para buscar el objetivo de la extirpación. Ahora bien, para entender un poco más qué es el ídolo, ¿no? Retomando un poco la teología cristiana, principalmente remitiéndonos a la Ciudad de Dios de San Agustín y a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, pues podemos entender que se consideraba ídolo a todo aquel producto que era de la creación o fabricación demoníaca, ¿no? Es decir, representaba un culto que solo debía dirigirse al Dios verdadero, al Dios cristiano, ¿no? Entendiéndose en este sentido. De ahí que la idolatría fuera considerada un pecado, pues prácticamente mortal, ¿no? Que condenaba el alma y la salvación de los hombres, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se refleja esta imagen del ídolo en el caso americano? Pues principalmente se va a hacer referencia a lo que son las religiosidades locales de los grupos indígenas que habitaban pues a lo largo de todo el Nuevo Mundo, ¿no? Por otro lado tenemos el asunto de la superstición.
La superstición va a ser definida como una forma de irreligiosidad que puede ser perniciosa o superflua, es decir, perniciosa cuando el individuo establece un pacto expreso o tácito con la figura del demonio, ¿no? Para obtener pues cierto favor, cierta necesidad, y también superflua cuando este pacto no es explícito, ¿no? Este asunto del pacto no explícito pues se va a reflejar de manera clara en el caso americano, ¿no? Se va a partir pues precisamente de la idea de que los indios, al ser sujetos que no conocen la doctrina cristiana, pues viven bajo una ignorancia prácticamente invencible, ¿no? Esta ignorancia pues precisamente va a conformar este pacto no expreso, no tácito, pero que de igual manera pues va a representar cierta preocupación para las autoridades eclesiásticas de la época moderna, ¿no? Entonces no podemos dejar de lado esta clasificación de superstición como pacto expreso, pacto no expreso o implícito, pues para entender un poco más cómo los misioneros estaban concibiendo a los grupos indígenas, ¿no? Ahora, también es necesario señalar algunas de las herramientas judiciales, ¿no?, que las autoridades civiles y eclesiásticas de los respectivos virreinatos van a tomar para precisamente buscar esta extirpación de idolatrías, ¿no? Me remito concretamente al caso del virreinato del Perú, sobre todo pues por la región que nos atañe en este momento y que está un poco más relacionada con el ámbito sudamericano, y también en donde nosotros podemos ver reflejada de mayor claridad este asunto de las visitas de extirpación de idolatría, ¿no? Principalmente, pues estas visitas se van a comenzar a hacer en la década de 1580 aproximadamente. La primera mitad del siglo XVII tenemos registros de este tipo de visitas, en donde justamente por parte de la autoridad episcopal se va a mandar jueces visitadores a los pueblos de indios, principalmente en la región de la Sierra de Lima, y en donde pues todavía se puede notar una presencia clara de la religiosidad, ¿no? Tradicional, local, y que pues en cierta manera va a ser considerada como la persistencia o la pervivencia de cultos de tipo idolátrico, ¿no? Estas visitas de extirpación para el caso de la Compañía de Jesús son muy importantes porque justamente los misioneros jesuitas van a ser los que van a acompañar a este séquito de extirpadores, ¿no? Ellos van a tener justamente la función pastoral y misional de buscar la reevangelización de estos grupos indígenas que habitan en la sierra, ¿no? Y pues al ser pues excelentes predicadores, excelentes conocedores de sermones, toda la retórica visual que ellos manejan para poder lograr pues esta evangelización, estos elementos van a permitir que ellos sean el brazo armado prácticamente de estos visitadores de idolatría, ¿no? De igual manera es de destacar estos dos textos que vemos aquí, las imágenes de las portadas, el famoso de Procuranda del padre Joseph de Acosta de 1585, en donde justamente nosotros vamos a encontrar esta noción de idolatría que pues va a permear en los años venideros hacia los misioneros jesuitas, ¿no? Prácticamente se considera la idolatría como una especie de peste o enfermedad que incluso para el caso de los indios se considera que es hereditaria, ¿no? Se transmite de generación en generación, lo cual hace que sea muy difícil extirparla, ¿no? Esto sí Acosta lo deja muy claro en su texto, y justamente pues él señala que los misioneros jesuitas deben de aguzar muy bien su sentido para descubrir qué prácticas pudieran ser idolátricas y qué prácticas tal vez sean más superfluas, ¿no? Entendiéndolo al modo del concepto de la superstición que les comentaba hace un momento, ¿no? Entonces este texto pues prácticamente va a ser un manual clave para los misioneros que les va a permitir comprender qué es este asunto de la idolatría, ¿no? Por otro lado, tenemos el texto de la extirpación de la idolatría en el Perú del padre Pablo Joseph de Arriaga, publicado en 1621, en donde justamente él va a enumerar todos los pasos que un jesuita debía hacer cuando participaba en una visita de extirpación de idolatrías, ¿no? Es un texto muy claro, pues porque va señalando prácticamente paso a paso qué es lo que debe de hacer un jesuita cuando participa en este tipo de empresas, ¿no? La manera en que debía de administrar la doctrina, cómo se debían de presentar ante los indios,
siempre insistiéndoles que pues el fin principal por el cual ellos estaban allí era el de buscar pues la evangelización y la salvación de sus almas, que pues iban a ser conceptos que van a ser poco claros, ¿no? Para los nativos en este momento, ¿no? También otras herramientas judiciales que nosotros encontramos en el proceso de extirpación, pues van a ser todas aquellas disposiciones que se emanen de los concilios limenses, principalmente el primero, el segundo y el tercero, ¿no? Sobre todo el tercero, en donde pues justamente se van a señalar todas aquellas amonestaciones, castigos físicos, ¿no? que debían de hacer uso las autoridades eclesiásticas para precisamente evitar la reincidencia en las idolatrías, ¿no? Por ahí se habla de azotes, de cortes de cabello, ¿no? De humillaciones públicas. Y pues justamente también hay que tener en cuenta que se va a tener pues cierta benignidad sobre las acciones que los indios realizan en esta etapa de evangelización, ¿no? Precisamente pues al ser individuos neófitos de la fe, se considera que no se deberían de imponer castigos tan fuertes, ¿no? Pero sí están presentes, ¿no? Eso no se puede negar, ¿no? De ninguna manera. Bueno, eso para entender un poco este asunto de los antecedentes sobre la extirpación de idolatría y cuál es el imaginario que va a permear la mente de los misioneros jesuitas, ¿no? Para comprender un poco más este asunto. Pasando ya de manera particular al caso del que yo quiero exponer en esta presentación, sobre Antonio Ruiz de Montoya y su visión sobre la práctica de estas costumbres idolátricas y supersticiosas, pues vale la pena señalar algunos datos importantes, ¿no? Ya por ahí el profesor Isabelino justamente nos señalaba que pues al hablar de Antonio Ruiz de Montoya, pues se habla de una gran autoridad, de un personaje jesuita que pues está inmerso, ¿no? en la historiografía sobre esta región, ¿no? En primer lugar, pues él nace en la ciudad de Lima el 13 de junio de 1585, ingresa al noviciado jesuita de esta ciudad en el año de 1606, es ordenado sacerdote en 1611 por el obispo Hernando de Trejo y Saravia, y ya prácticamente en su trabajo como misionero en la región de Paracuaria, pues entre 1622 y 1632 va a ocupar el cargo de vicesuperior de las reducciones asentadas en el río Guairá, que pues este es un periodo muy importante porque pues, se puede decir que él entra en un periodo de experimentación, ¿no? En donde apenas estas misiones se están conformando, todavía no son las grandes misiones que nosotros vamos a tener para el siglo XVIII, sino que justamente es el periodo, pues sí, prácticamente de asentamiento experimental, y pues entre el año de 1636 y 1637 va a ocupar el cargo de superior de todo el complejo misional de la provincia de Paracuario, ¿no? De ahí que pues va a ser un jesuita muy, muy importante, ¿no? También cabe destacar que en 1637 va a ser nombrado procurador de las misiones guaraníes ante las autoridades jesuitas establecidas en Madrid y Roma. ¿Qué significaba este hecho de ser procurador? Pues significaba que él tenía que gestionar ciertos recursos, tanto económicos como humanos, para lograr precisamente el mantenimiento de estas misiones, es decir, que pues no se perdieran, ¿no? También hay que recordar que pues este periodo es clave para el asunto de la presencia de ciertos bandeirantes portugueses que precisamente están buscando a estos grupos indígenas de la región para llevarlos a las respectivas plantaciones de azúcar que ellos tienen en la costa de Brasil, y que pues va a ser un gran problema para las misiones jesuitas, ¿no? Porque pues prácticamente estos individuos van a estar al acecho, ¿no? De los indios que habitan en estas reducciones para capturarlos. De ahí que pues las gestiones que él va a realizar en este territorio pues son importantes, ¿no? Y bueno, finalmente cabe señalar que él muere igualmente en la misma ciudad donde nació, en Lima, en el año de 1652. Entrando de lleno a la obra escrita de Antonio Ruiz de Montoya, yo me voy a remitir únicamente para esta presentación a uno de sus textos, que es La conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía de Jesús en las provincias de Paraguay, Paraná, Uruguay y Tapé, la cual se va a publicar en Madrid en el año de 1639. Creo que aquí nosotros podemos ver una peculiaridad si nosotros lo comparamos con crónicas misioneras de otras regiones, ¿no? En donde generalmente pues los misioneros cuando se encuentran en la respectiva misión están redactando este tipo de textos, ¿no? Para este caso en particular no.
él lo va a redactar pues en Madrid, ¿no? Y es allí donde se va a publicar. Justamente pues en su función de procurador, este texto va a tener el objetivo de establecer una demanda en favor de la labor en favor de la labor jesuita entre los indios guaraníes, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros pues estudiamos este tipo de textos, llámense crónicas, cartas anuas, informes, pues hay que acercarnos con cuidado, ¿no? Sobre todo porque pues este tipo de textos tienen un objetivo muy particular, que es el de pues legitimar y justificar la presencia jesuítica, ¿no? Esto es, pues sí, es innegable prácticamente, ¿no? Entonces yo diría que este texto es una obra de género mixto, porque cumple las características de una crónica y al mismo tiempo también está cumpliendo un formato, una especie de formato de carta anua, ¿no? Sobre todo por este asunto de cómo se divide la obra. En primer lugar, pues nos señala una descripción geográfica de toda la región, los progresos en el ámbito misionero, progresos y dificultades, en donde pues también señala esta parte de los bandeirantes, que pues es clave para poder gestionar los recursos que él está buscando, y también pues sí enmarca pues estas situaciones de conflictividad, ¿no? Presentes en la región donde él está laborando, ¿no? Entrando al tema ya de la presencia de la idolatría y la superstición en esta obra de Ruiz de Montoya, hay que tener en cuenta que el discurso jesuita, el discurso retórico sobre esta pervivencia de la idolatría y la superstición, se enmarca dentro de este asunto de la ritualización del espacio misional, ¿no? Se inserta dentro de este gran proceso de la conversión. La conversión pues va más allá de solo la parte espiritual, ¿no? Eso también creo que es importante señalarlo. La conversión pues también implica un cambio de vida pues en este nuevo modelo de vida reduccional asentado en las misiones, ¿no? Las nuevas formas de relaciones sociales que se establecen entre ellas, ¿no? Entonces es más allá, es verlo un poco más allá de la simple conversión, ¿no? En el ámbito espiritual. Gracias a esta ritualización del espacio misional, nosotros podemos notar en el discurso el uso de metáforas, ¿no? De metáforas que tienden a figurar una polaridad entre el bien y mal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que pues se considera que la vida al interior de la misión pues es una vida que está más encaminada hacia el bien, ¿no? Y aquella región o lugar que está fuera del ámbito reduccional pues tiende más a que se considere como un espacio que está dominado por el mal, ¿no? Esto también es importante en el discurso jesuita, ya que pues también encontramos estas diferenciaciones y clasificaciones entre indios indómitos, indios reducidos, ¿no? Entonces, siempre el asunto de la idolatría y la superstición se va a relacionar más un poco con aquellos que todavía no han sido reducidos, ¿no? Aquellos que todavía no entran en este modelo de vida reduccional. Otro punto también que es importante señalar es que en este mismo discurso presente en la obra de Ruiz de Montoya nos encontramos con que al parecer no existen objetos de culto idolátrico, ¿no? Eso es lo que él señala. Este discurso es un poco contradictorio porque también va a señalar que los guaraníes pues mantienen ciertos cultos a las osamentas o huesos de algunos personajes sobresalientes, ¿no? A los cuales pues los jesuitas van a calificar como hechiceros o como sacerdotes, ¿no? Preservadores pues de estos cultos locales. Entonces nosotros también podemos encontrar pues sí un discurso un poco contradictorio al decir que no existe el culto a objetos idolátricos, pero sí el culto a pues los restos de estos individuos, ¿no? Esto pues también es muy interesante y incluso es muy bonito la manera en que Ruiz de Montoya lo narra, ¿no? De cómo los indios están preservan el culto a estos individuos, pero de igual manera los jesuitas no están tan seguros de cómo los indios están haciendo esto, ¿no? O sea, si ellos están realmente haciendo un ritual de corte católico o simplemente están conmemorando la importancia que tenían estos personajes como héroes o como sujetos trascendentales, ¿no? Esto también es muy interesante. Y bueno, la presencia de la figura del demonio entre los indios guaraníes va a ser innegable, porque otra vez se va a retomar este asunto de la superstición y de que, pues, como consecuencia de la ignorancia de los indios al no ser evangelizados, pues también van a ser más susceptibles a la influencia del demonio, ¿no?
Entonces también este discurso se va a mantener pues prácticamente a lo largo del texto. Eh, También podemos notar una relación notoria entre el mundo político y espiritual de los grupos guaraníes, es decir, también encontramos algunos pasajes en donde Ruiz de Montoya señala que precisamente los caciques responsables del cabildo indígena que se debe establecer en cada una de las misiones también podían compartir esta función espiritual, ¿no? Y también podían ser preservadores de los antiguos cultos. Otro punto importante es que los indios podían tergiversar el discurso retórico jesuita sobre la influencia demoníaca y usarlo a su conveniencia. Esto también es muy interesante porque podemos notar justamente la presencia de esta agencia indígena, ¿no? Es decir, creo que es muy importante considerar que pues no se trataba de sujetos pasivos, ¿no? Justamente trataban de adaptar todo aquello que la vida reduccional pues les traía, ¿no? A su nueva forma de vida cotidiana y pues de esta manera también buscar la supervivencia, ¿no? Entonces, respecto a la tergiversación de este discurso, nosotros podemos encontrar testimonios en donde son justamente los guaraníes quienes están señalando que el demonio trajo a los mismos jesuitas pues para destruir un poco esta cultura material que ellos mantenían, ¿no? Y también es un discurso que los mismos caciques van a mantener y pues en cierta manera van a lograr tener cierto grado de cohesión social sobre el resto de la población, ¿no? Que habitaba en la misión. Entonces también considero que es un elemento muy interesante. Finalmente, pues el asunto de las imágenes físicas del demonio, hay que recordar que pues los jesuitas pues eran excelentes predicadores, como ya lo he señalado, y pues también en sus escritos lo muestran, ¿no? Justamente esta imagen visual sobre la figura de un demonio al interior de las reducciones que se presentaba bajo la figura de un jesuita, como un bandeirante, es decir, como un paulista, o incluso como un afrodescendiente, ¿no? Entonces también son discursos retóricos que retoman y que es interesante analizar, ¿no? Y finalmente considerar que las prácticas terapéuticas de los indios guaraníes también podían ser consideradas prácticas supersticiosas, pero es así bajo un ámbito un poco más superfluo, ¿no? Y bueno, prácticamente me gustaría compartir con ustedes también algunos ejemplos, ¿no? De justamente cómo se presentaban estas imágenes en el discurso retórico de Ruiz de Montoya, ¿no? Por ejemplo, este asunto de la presencia del demonio en las misiones guaraníes, pues él señala, ¿no? Por ejemplo, aparecieron 5 demonios en la reducción de San Ignacio, vestidos los 4 al modo nuestro, con sotanas negras, y por ornato unas listas como de oropel, los rostros muy hermosos. El quinto apareció en la forma que pintan a la Virgen, pero como siempre miente, aunque finja verdad, en la misma ficción descubre el sello de su mentira. Traía 2 niños en sus brazos, hiciéronse encontradizos con unos indios, los cuales al sonido suave con que iban cantando a 2 coros e imitando el tono de las letanías de Nuestra Señora, como se cantan en aquellas iglesias, en canto de órgano, se detuvieron, pero advirtieron que no decían nada de alabanzas ni cola perceptible, concibieron que debía de ser cosa celestial, según las voces, el adorno y hermosura de rostros indicaba, y con simplicidad les preguntaron quiénes eran. Nosotros dijeron, somos ángeles del cielo y traemos aquí a la Madre de Dios, que quiere mucho a vuestros padres, pues si así es, dijeron los indios, vamos a casa de los padres y a la iglesia, ¿no? Entonces este es un ejemplo claro de esta imagen visual, ¿no? De cómo se está concibiendo al demonio, y al fin de cuentas también nosotros podríamos considerar que es una forma de propedéutica, ¿no? En este asunto del adoctrinamiento y evangelización de los grupos indígenas, ¿no? También es una manera de enseñarles a ellos mismos, ¿no? De la presencia y la figura de este ser, ¿no? También tenemos algunos ejemplos, algunas lecciones a manera de ejemplo, ¿no? Es decir, esta especie de fábulas, de sermones, que pues se remontan desde la Edad Media y que también los jesuitas van a ser expertos en ellos, que justamente pues se intenta de dar una lección de tipo moral, ¿no? A los indios, ¿qué pasaba si ellos no asistían al ritual o al dogma cristiano, ¿no? Si no asistían a la administración de sacramentos, si no asistían a misa, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí encontramos igual un testimonio de que a un indio, por no querer ir a misa, se le aparece el demonio bajo la figura pues de cierta fauna local, ¿no? De la misión, y también como sonidos extraños, ¿no? Por ahí señala que como un mugido de vaca, como un sonido de cerdo, ¿no? Y pues sí, un poco a manera también de decir que son sonidos extraños y fuera de este mundo terrenal, ¿no? Entonces, pues también creo que es un ejemplo claro de propedéutica, ¿no? En materia de evangelización.
Y pues también este asunto relacionado con la salud, ¿no? Con la terapéutica local, pues sí también se va a considerar que todas estas acciones terapéuticas que hacían algunos de los indios guaraníes, como era el caso de curar a través de soplidos o utilizar ciertas hierbas, ¿no? Medicinales para la cura de ciertas enfermedades, pues también van a ser consideradas prácticas supersticiosas, ¿no? Justamente como señalaba ya, estas prácticas pues son más superfluas, no se considera que sean pecados realmente graves, pero sí se sigue manteniendo el discurso de que el demonio está atrás, está mal influenciando a los indios para hacer este tipo de acciones, ¿no? Como consecuencia de su ignorancia. Entonces, pues también ahí encontramos un testimonio interesante de cómo se hacían estas prácticas terapéuticas y que Ruiz de Montoya pues explica claramente en su texto, ¿no? Finalmente, pues ya para ir concluyendo, para ir cerrando, me gustaría precisamente señalar estos puntos que a lo largo del discurso retórico en la obra de Ruiz de Montoya, nosotros podemos encontrar este argumento de que los indios se encontraban bajo influencia demoníaca, ¿no? Siguiendo pues muchos de estos tratados que yo ya les señalaba con anterioridad, basándose un poco en Acosta, también en lo que señalaba Arriaga, ¿no? O sea, no es imposible pues prácticamente borrar todo este imaginario y todas estas lecturas que los jesuitas están realizando para ese momento, ¿no? Sobre el asunto de los falsos cultos y las supersticiones entre los indios guaraníes podemos encontrar un doble discurso en la obra de Montoya, ¿no? Por un lado se niega la existencia de la idolatría o el culto específico a ciertos objetos, pero sí se enfatiza en la presencia de estos personajes calificados como hechiceros o ministros del demonio, ¿no? Ya sea por prácticas terapéuticas o ya sea porque realizan ciertas prácticas también consideradas como transgresoras, ¿no? Por ejemplo, la participación en ciertos bailes, en la presencia de ciertas borracheras, ¿no? También por ahí lo señala en el discurso, y pues todo esto pues sí se va a considerar que está relacionado con la influencia demoníaca, ¿no? Y finalmente, pues destacar que la imagen física o visual del maligno en la crónica de Ruiz de Montoya también sirve como medio propedéutico en el proceso de evangelización de los guaraníes, ¿no? Y al mismo tiempo para legitimar la labor que la compañía estaba haciendo en esta región, ¿no? Y que justamente Ruiz de Montoya como procurador, pues va a aprovechar todo este discurso para poder legitimar, ¿no? Las funciones que los jesuitas están haciendo en Paracuari, ¿no? Y finalmente, pues este punto de que no se puede dejar de lado la agencia indígena, ¿no? Que también hace uso de este discurso en beneficio propio, ¿no? Yo lo dejaría hasta aquí, les agradezco mucho su atención y pues estoy atento a cualquier sugerencia, comentario o duda que se pudiera presentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Realmente un placer escucharte, Ismael, ¿verdad? Te tuteamos desde aquí. Y bueno, abierto un poco, ya hay una persona ahí en la sala que quiere formularte una pregunta. Dejamos abierto el micrófono. Sí, quisiera más bien hacer un comentario sobre el tema de idolatría desde dos puntos de vista. Primeramente, ejemplos de la persistencia de las creencias prehispánicas tras la evangelización de los misioneros. En México, en el siglo XVI, en Paraguay, donde quiera en las Américas. Hay mucha evidencia escrita y iconográfica de la persistencia de las creencias prehispánicas y las campañas contra la idolatría reflejaban esas persistencias. Segundo punto, hay que enfocar también en las creencias de los misioneros. Ismael tocó un poco sobre esto, la creencia del demonio, o más bien los misioneros desde el principio pensaban que estaban en una guerra contra el demonio para ganar las almas de los indígenas. Pero al mismo tiempo tenemos que ver las metas de los misioneros que definaban que era un buen cristiano. Y voy a citar un ejemplo de uno de los años de las misiones de Tapey, de los años 1630, un misionero que estaba en Santos Mártires que escribió en su juicio que era un buen cristiano. Decía que les enseñaba... Esto tiene también este problema que empiezan a hablar y en realidad el espacio es para preguntar, ¿viste? ¿Perdón? Carlos. No. ¿Puedo seguir? Sí, adelante, doctor. Ok, gracias. Entonces,
Este misionero que estaba en Santos Martins, creo que fue como 1636, describía en su juicio que eran buen cristianos, decía que les enseñábamos unas oraciones 4 o 5 veces que le aprenden de memoria y son buenos cristianos. Entonces los jesuitas, como muchos misioneros en las Américas desde el siglo XVI, enfocaba primeramente en el sacramento del bautismo. Y una vez que un indígena estaba bautizado, creían que ya era un cristiano. Y los jesuitas, y podemos ver esto en sus propios documentos, en Paraguay, donde sea, enfocaba en cumplimiento de los sacramentos: bautismo, matrimonio, confirmación, comunión. Entonces, para entender la idolatría hay que entender la mentalidad, el equipaje intelectual de los misioneros, que tenían sus propias creencias sobre el proceso de evangelización, que en muchos casos estaban muy equivocados. Gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, agradecer nuevamente la participación a Ismael un poco en este tiempo, considerando también que los expositores están ahí de más también para compartir. De hecho, que esto deja mucho que hablar, don Ismael, el trabajo que nos trajo, más todavía considerando que nos afecta muy de cerca, ¿verdad? Tu trabajo un poco desde un poco más una visión externa, por decirlo así, y eso nos llama también la atención de la riqueza y fundamentalmente de que nos anima a ver gente joven que siga este camino. Entonces, muchísimas gracias, Ismael, por tu participación aquí, que nos trajo un poco sobre este tema de la idolatría y su tratamiento al interior de las misiones jesuíticas, y que evidentemente nos deja unos conceptos nuevos para comenzar a elaborar, y a partir también de lo que nos daba la concepción general recién el doctor Robert, de mirar un poco todo el contexto para poder comprender también en ese mundo cómo se comprendía este tipo de conceptos. Muchísimas gracias, Ismael. Carlos, no sé si decís algo para Ismael también. Gracias, Ismael, gracias por tu participación. La verdad que es un tema que da muchísimo para hablar. Yo no me atrevo a hacer una pregunta porque estando el doctor Darko Suster, sigue estando la doctora Mercedes, estando el doctor Robert Jackson. La verdad es que daría muchísimo para hablar, muchísimo para preguntar. Seguramente estamos haciendo mediante otros medios. Muchísimas gracias, Ismael.